empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor. Me llamo Javier, tengo 29 años y bueno, pues yo la verdad que nací aquí en Madrid, en un colegio laico. Yo nunca había sido una persona de una fe, pues especialmente, no es algo que haya vivido, ¿no?, en mi infancia ni en mi adolescencia, y bueno, pues me crié en una familia pues muy normal y muy tradicional de aquí de Madrid. Estudié finanzas en la Universidad aquí de Madrid, en la Complutense, y bueno, pues después de un tiempo viendo qué opciones, ¿no?, qué opciones laborales tenía y siguiendo un poco la ruta tradicional que te van marcando en tu vida, pues me esforcé mucho por desarrollar un poco mi carrera en el ámbito de la bolsa y de los mercados financieros, hasta tal punto pues que bueno, pues conseguí un trabajo en Londres, me fui para allá. Los últimos 5 años he estado trabajando ahí, hasta febrero de este año, donde dejé mi trabajo. Comencé un viaje donde bueno, pues he estado en distintos lugares que me han llevado a Calcuta, al Himalaya también, pero bueno, ahora os contaré, pero bueno, África también, por distintos países, y actualmente pues estoy en el primer año introductorio del seminario, pues porque después de un discernimiento que ahora os cuento, pues he visto muy claramente pues cómo Dios entró en mi vida y cómo me ha ido pidiendo poco a poco y con mucho cariño, ¿no?, el entregar mi vida a los demás de esta manera. ¡Qué tan alta vida espero! Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Crecí en un ambiente pues muy laxo a nivel espiritual, donde lo que primaba era sobre todo pues la educación y la formación profesional, ¿no?, y de estudios, más que la espiritual. Entonces, bueno, pues como os decía, ¿no?, por poner un ejemplo de ello, pues el hecho de ir a un colegio laico, donde pues en un lugar como España lo habitual en muchos casos es ir a un colegio religioso, por la influencia que tenemos, pues ya te dice mucho, ¿no?, de la poca espiritualidad que por lo menos respirábamos, ¿no?, sin ningún drama, pero bueno, que no era algo que tuviese presente en mi vida. Y entonces pues eso me fue llevando un poco a no tener un punto de referencia sólido, en cuanto a que, yo me hacía muchas preguntas, por ejemplo, ¿no?, cuando tratas de sacar una serie de verdades en tu vida, ¿no?, y de tener a un padre como referencia, dices, bueno, pues lo que quieren unos padres para ti siempre es lo mejor, ¿no? Y entonces, pues esa figura paternal, ¿no?, que puede ser la que tú tomas de referencia, como si dijésemos, la extrapolas a otras familias, a otras personas, y entonces dices, ¿será equivalentemente cierto que lo que digan esos padres a sus hijos sea también lo mejor, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo puede ser que una familia o una persona piense de una manera y otra de otra? ¿Por qué seguir este camino y no otro, ¿no? Y entonces pues yo me iba preguntando, ¿no?, ¿por qué por aquí y no por allí? Vas conociendo a distintas personas, una te dice una cosa, otra persona te dice otra, vas teniendo relaciones, vas teniendo novias, vas teniendo distintos amigos en el colegio, en la universidad, y bueno, pues todo ello un poco, ¿no?, te va generando pues distintas opiniones en las que tú te tienes que ir configurando como persona, ¿no? Y en un mundo donde empiezas a ver, donde todo vale, donde la meritocracia, ¿no?, y la voluntad de cada uno y lo que a cada uno le dice su vida y tal es lo que prima, pues te descoloca mucho, porque al final no tienes una referencia donde tú identificarte ni que hacer tuya, porque al final pues vas cogiendo de aquí, de allá, un poco de todos lados, y entonces pues realmente, ¿no?, esa base sólida en tu vida que te identifica como persona, ¿no?, pues la pierdes, ¿no? Y la típica pregunta que puede parecer un poco ñoña, ¿no?, pero ¿de quién soy yo? Y ese tipo de cosas pues realmente le cuesta mucho buscarle el sentido cuando dependes de tantas circunstancias tan distintas en las que te apoyas y ves que van cambiando, ¿no? Y eso pues a uno le hace mucho como perder la identidad, ¿no?, y el sentido de quién es, ¿no?, y hacia dónde vamos. Y bueno, pues puede parecer una cosa muy trascendental, pero yo creo que
que en el día a día de una manera u otra pues muchas veces es algo que nos preguntamos. Entonces a mí me pasaba algo, ¿no? Que durante toda esta etapa, ¿no? De crecimiento, de adolescencia, de juventud, bueno, pues yo muchas veces recuerdo, ¿no? Sin tener una concepción de Dios en mi vida, que yo me iba a dormir, ¿no? y trataba de buscar soluciones a cosas en las que yo principalmente era problema de ello. O sea, entonces, ¿cómo buscar una solución en mí cuando probablemente yo soy causa del problema? Entonces entras en un bucle, ¿no? Donde te ves muy solo, donde te ves necesariamente teniendo que responder a preguntas que son tuyas, ¿no? Y de nadie más, pero a las que no encuentras respuesta, y entonces te ves ahí pues quizá en un círculo, ¿no? donde te impide avanzar y donde superficialmente cada vez te va mejor, cada vez profesionalmente, ¿no? Pues vas promocionando y la gente cada vez te reconoce más el fruto del trabajo que haces, pero interiormente pues no vas acompañando ese crecimiento, ¿no? Y te sientes un poco anclado en muchas dudas existenciales, pues que te hacen sentir ese desgarro, ¿no? Entre tu vida exterior y tu vida interior, ¿no? Y claro, bueno, pues consecuentemente te lleva bueno, pues a vivir eso de una manera pues que no va paralela. Entonces pues aparentar una seguridad muchas veces que luego realmente no es así, ¿no? Y bueno, y a llevar pues en muchos casos una vida, bueno, yo me acuerdo en Londres, pues eso, ¿no? De terminar el trabajo y bueno, y salir, ¿no? De una manera pues un poco desordenada en la que uno luego va diciendo, joder, ¿no? Aquí hay algo que no encaja, ¿no? Y bueno, pues vas teniendo esas pequeñas heridas, esas pequeñas dudas, esas preguntas que te vas haciendo, y así va pasando el tiempo en el que, bueno, pues cada vez te sientes un poco más bloqueado y que no consigues avanzar interiormente y demás. Bueno, el caso es que hace 2 años pues todo esto cambió porque, bueno, pues conocí a una chica que, nada, pues veraneando me fui unos días de vacaciones a la playa aquí al sur de España y conocí a una chica que, bueno, pues que de repente, no sé por qué fue la conversación, pero me hablaba de la misa, ¿no? y del tema cristiano, que era algo que yo había dejado un poco de lado, aunque tampoco olvidado, porque sí que es verdad que de alguna manera, pues quizá por haber vivido en este país, ¿no? Pero es algo de lo que te nutres, aunque sea a nivel social, pues yo era algo que había vivido, pero no como una cosa personal, ¿no? Y yo ella veía pues que realmente lo hacía muy suyo, y bueno, pues yo le transmití un poco mis inquietudes y le dije, mira, tampoco le conté mi vida, pero dije, mira, yo sí que es verdad pues que he podido ir a misa, que he podido de alguna manera, ¿no? A quien no le gusta ir un domingo de resaca, con perdón, pero vas ahí a pedir por la paz en el mundo y salud para la familia y que te ayuden con no sé qué y tal. Bueno, eso es muy bonito, ¿no? Pero de ahí a verme yo ahí como Jesús resucita en este altar y tal, pues a mí me sonaba un poco una locura. Y entonces pues ella me comentó que le había ayudado mucho a hacer un retiro que se llaman retiros de Feta. Entonces, bueno, pues a mí me sonaba muy raro, porque para empezar, si apenas había abierto una Biblia en mi vida, Feta es una palabra hebrea o aramea, o sea, es de las pocas que encuentras dentro de los evangelios, pues que tienen pues que no son de origen de idioma español. Entonces me sonaba, pero súper raro, o sea, absolutamente desconocido. Y a la vez, pues era una chica que, bueno, pues que, no sé, me parecía atractiva, normal, o sea, como de mi entorno, en la que podía confiar. Y entonces, bueno, pues sinceramente, en Londres muchas veces he tenido que, pues la verdad, cuando me ha traído alguna chica y he querido pues invitarla a cenar o a salir, pues he acabado yendo a la música clásica de no sé qué, por tirarme el pisto y parecer así un tío, ¿no? Como súper culto y súper tal, o a una ópera de no sé qué sin tener ni idea. Dije, bueno, pues me invita a este retiro, pues si ahora hay que meterse aquí a torear en esto, pues yo voy y tal, que vea que soy un tío profundo, ¿no? Y no sé qué. Luego, evidentemente, uno ve que iba con unas inquietudes mayores y que esa persona que aparece en tu camino, pues es una manera un poco en la que Dios, ¿no? Sí, la vida te trata de hablar, ¿no? Y poner personas, cuando tú estás mirando a un plano muy superficial, donde lo que ves es pues la belleza de las chicas o lo que sea, pues muchas veces Dios se tiene que rebajar a ese plano para poder hablarte, ¿no? y llevarte un poco de la mano. Entonces, bueno, pues entrando en este retiro, claro, yo iba un poco, ¿no? Con esta idea más de, ¿no? Que es muy divertido, ¿no? Ver luego, pues eso, con un poco de perspectiva, cómo Dios actúa y cómo te intenta, no sé, llevar de manera muy normal, ¿no? Y
y con mucha sensibilidad, y a través de esta niña súper normal y no sé, muy sencillo, pues bueno, no te genera dudas, pues porque en parte el amor, ¿no? No el amor así ya para toda la vida, pero como un poco esa inquietud sana que uno tiene, ¿no? Por descubrir, por conocer, pues un poco te lleva a estos sitios de una manera muy sencilla, ¿no? Y bueno, pues ahí acabé, o sea, nada, pues después de unas conversaciones y una fecha que había disponible, yo volví de Londres un fin de semana aquí a España para hacer este retiro. Y bueno, pues me sorprendió, la verdad, porque pues yo iba con una idea donde el plan es pues rezar y yo qué sé, ¿no? Y cosas así. Y lo cierto es que era muy humano, ¿no? Y te encuentras a gente, pues gente joven de tu edad, ¿no? Que puede haber vivido cosas similares o muy distintas y bueno, pues que de una manera pues muy sensible, ¿no? Y muy profunda, pues comparten cosas, ¿no? Que bueno, pues que te hacen pensar, ya no solo no es el hecho de que alguien comparta contigo como si dijésemos las cosas que ha hecho en su vida, ¿no? Porque al final lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho puede que se parezca en la vida o no, sino que cómo uno se siente por dentro, ¿no? Ahí es donde de repente empiezas a sentirte identificado con el resto de seres humanos, cuando alguien ha tenido miedo, cuando alguien ha tenido dudas, cuando alguien se ha sentido solo, ¿no? O se ha sentido enamorado, pues son cosas que yo creo como que a todos nos hermana, ¿no? Y de ahí, de ese sentimiento, fruto de ese miedo, fruto de esa duda, fruto de ese amor, pues uno va actuando como puede y a uno les lleva un camino y a otro les lleva a otro. Pero el hecho de profundizar hasta ese punto, bueno, pues lo primero, a mí me hizo darme cuenta que era un lugar donde la gente realmente daba una importancia al corazón del ser humano, ¿no? Y que me sensibilizó mucho. Y luego también, pues bueno, me quitó muchos prejuicios, ¿no? Porque te das cuenta de lo poquísimo que sabemos muchas veces de la vida de los demás, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Viviendo eso y profundizando, ¿no? Y teniendo un poco de tiempo y de espacio pues para profundizar en lo que antes habíamos hablado, en el interior de uno, que muchas veces por la velocidad a la que va el mundo pues te impide realmente verlo. Bueno, pues yo me di cuenta y le di un sentido drástico a mi vida que antes no había identificado, y me di cuenta que, muy resumido, ¿no? que el motor que a mí me levantaba cada mañana, ¿no? Y lo que me hacía dormir en paz y lo que me hacía pues estar alegre o bueno, salir adelante en distintos momentos era el amor, ¿no? Pero literal, ¿eh? No en un sentido trascendental, sino honestamente que suene el despertador por la mañana a las 6 de la mañana y lo que primero hagas cuando te despiertas sea reconocer que te levantas por amor, eso yo antes no lo había visto, porque yo me levantabas, ibas a trabajar, salías no sé qué, te pegabas una ducha y bueno, pues sí, muy bien, la familia, los amigos, ¿no? Pero primero vamos a hacer ese esfuerzo por sacar el día adelante y luego ya todo lo demás. Pues es ahí, en ese pequeño salto que se llama fe, donde uno descubre realmente pues que ahí está ese Dios, ¿no? que te amaba antes que cualquier otra persona. Y que le da mucho sentido, ¿no? a todo lo demás y le da unas bases muy sólidas y bueno, pues eso fue revelador en mi vida y entonces hizo que yo cuando volviese a mi lugar de trabajo, cuando yo volviese a mi familia, identificase la existencia de un Dios que nos amaba, ¿no? Y realmente como algo en mi día a día y en mi despertar. Entonces, bueno, pues eso fue descubrir a Dios. Ahora, sí que es verdad que no necesariamente por el hecho de haber conocido a Dios yo me tengo que considerar cristiano, y es algo que me planteé. Dije, bien, ahora que he conocido este Dios, este amor divino, ¿no? que nos despierta y bueno, ¿no? y que nos quiere y demás, pues ¿quién me dice a mí que la religión cristiana sea la correcta? Entonces pues me puse a buscar, ¿no? Porque yo creo que el mundo identifica este amor, ¿no? Y esta esencia, unos a través del budismo, otros a través del islam, otros a través del judaísmo, pero en algún momento todos estamos de acuerdo que existe una energía, un ente, ¿no? que nos sobrepasa, y nosotros humanamente e imperfectamente hemos tratado de interpretar todo eso, ¿no? Pues en un mensaje judío, en un mensaje cristiano, en un mensaje. Y entonces pues me puse a investigar, ¿no? Y bueno, y puedo decir que yo encontré a Cristo en Wikipedia,
porque buscando pues, de una manera rápida, porque no tenía toda la vida para ponerme a demostrar cuál es la ciencia verdadera y cuál es la religión verdadera, y a leerme la Biblia y la Torá y el Corán, pues gracias a Dios hoy tenemos herramientas que de una manera aséptica y descriptiva de los hechos, pues te resume las principales corrientes religiosas. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Y entonces, pues buceando entre Wikipedia, bueno, pues fui descartando, por un lado, las religiones politeístas, pues a mí es algo que me costaba entender, pues porque, no sé, era una ensalada de dioses, ¿no? Yo había sentido una energía, un amor, ¿no? Muy personal, entonces me costaba mucho identificar todo eso en multiplicidad de dioses, el dios muerte, el dios vida, el dios amor, el dios tal. Entonces rápidamente pues el politeísmo fue algo que me hizo ver que por ahí no sentía yo el fuego en mi corazón, ¿no? Y entonces pues buscando entre las religiones monoteístas tienes el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y básicamente, y por resumirlo, en el Islam y en el judaísmo encuentras cosas fascinantes y maravillosas, pero cuando llegas a Jesucristo encuentras de una manera muy sencilla, ¿no? Como que te viene a decir, Javier, en mi caso, ¿no? Bueno, todo esto está fenomenal, ¿no? El Antiguo Testamento, los profetas, el Islam, muy bien, las tablas de Moisés, los judíos, fenomenal. Pero además de todo esto, yo te traigo un mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os amo. Y la manera que yo tengo de amarte, para que puedas entenderlo, no es darte mi tiempo, ni darte mi casa, ni darte mi coche, ni darte toda mi cuenta, ¿no? Es darte mi vida. Y estoy dispuesto a dar mi vida no solo por ti, no solo por mis amigos, no solo por gente que me cae bien, sino por mis enemigos, porque creo en su salvación, porque creo en la salvación de los pecadores, porque creo en la salvación del pecado del mundo. Y por ello, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Bueno, pues la gente se lo podrá creer o no, pero lo cierto es que esta persona estaba locamente enamorada del mundo, no solo de sus amigos, sino de sus enemigos, no solo de unos, sino de todos. Y esto es rompedor y no existe en otro lugar en el mundo, ni en otra persona en el mundo, ni en la historia, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en el tiempo, ¿no? Y entonces a mí esto me marcó, porque claramente vi reflejado en esa persona todo ese amor real, puro, leal y divino que yo había sentido, ¿no? en esa trascendentalidad de la experiencia, ¿no? de reconocer el amor en todo lo que subyace, ¿no? Entonces, claro, en esta figura yo veía el camino hacia aquel fuego y aquel amor que yo había sentido en el Padre, ¿no? Como si dijésemos. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Entonces, bueno, esto fue pues muy concentrado porque vivo esta experiencia tan maravillosa de amor en el retiro, salgo y me pongo como un loco a devorar quién es este Dios y qué es este amor y de dónde sale y en qué se concretiza para que yo pueda entenderlo, y entonces me encuentro con Jesús, ¿no? Y dije, joder, yo quiero vivir como este hombre, no me salía otra cosa que decir yo quiero imitar a esta persona o acercarme lo más posible a vivir de esta manera, porque esto es el camino, porque si una persona se enfada conmigo y yo me enfado con él, a todo lo demás constante en el mundo acabamos de pasar de un enfadado a dos enfadados. A todo lo demás constante, sin que se mueva nada más en el mundo, acabo de restarle al mundo. Y yo no he venido a restar. No hay otra manera, no hay otro camino que el de amar a aquel que se enfada conmigo. Me guste o no, pues sea capaz o no, pero entiendo que es el camino. El camino de amar
a aquel que se enfada, ¿no? Aquel que no se enfada, pero no hay otro camino que el del amor. Entonces dije, muy bien, vamos a ponerlo en práctica, vamos a empezar a amar a todas las personas, se enfaden, no se enfaden, me da igual, yo quiero quererlas como este tío Jesús que estaba como una cabra. Y entonces pues empecé a experimentar en mi familia con personas pues con las que había tenido pues situaciones de enfado y también en mi trabajo con personas pues también, ¿no? Con las que pudiese vivir una relación tensa en mi entorno. Dije, yo vengo aquí a amar y nada más. Y era un poco absurdo, era un poco ridículo, pero me puedo imaginar pues, que Jesús también a veces decía cosas que le escandalizaba a la gente y le daba vergüenza. Y decían, pero este tío, ¿qué dice? O sea, por favor. Entonces, bueno, pues empecé así y empecé a ver muchos milagros. Y empecé a reconciliarme con personas que pensaba que jamás sería capaz de hacerlo, ¿no? Y esos son los milagros. Los milagros no son lluvia de estrellas o relámpagos en el cielo, sino ser capaz pues, de volver a tener un diálogo bonito, de volver a conversar y a tratar con cariño a personas con las que antes eras incapaz. Y entonces pues fui testigo de todo ello en mi vida y entonces solo me salía seguir diciendo, bueno, pues quiero seguir abriendo la puerta a esta forma de vida, ¿no? Empecé a acercarme más a la iglesia allí en Londres, empecé a buscar grupos y comunidades con las que poder juntarnos y bueno, ¿no? pues compartir la fe. Empecé a los fines de semana a buscar la manera de servir a los demás y encontré un comedor de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Luego no era suficiente los fines de semana y me iba también pues por las noches, entre semana. Luego pues en vacaciones sentía que mi corazón me seguía pidiendo más y entonces pues me iba a lugares, ¿no? Un poco pues de ayuda humanitaria, pero siempre en un plano pues relativamente espiritual, ¿no? Entonces, durante todo este camino, yo a medida que viajaba, a medida que buscaba la manera de servir a los demás y de hacer obras de caridad, pues me encontraba con las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta. Hasta tal punto pues fue ese fuego que yo tenía y ese celo por querer ayudar a los demás, que en febrero del año pasado pues decidí dejar mi trabajo y dedicarle un tiempo completo a esto. Y pensé que el lugar por donde debía empezar era por Calcuta, ¿no? Si me iba a la fuente, ¿no? de aquel carisma que tanto me había ido acompañando espiritualmente en mis momentos de entrega, pues quizá yendo ahí a la madre, a la casa de la madre, a la tumba y tal, en plan Indiana Jones y el arca perdida, ¿no? de ir a la fuente, ¿no? Y el origen pues, de todo este fuego, pues quizá encontraría ahí, ¿no? Un mensaje que me esperaba y demás. Bueno, me hice así, me monté una película, pero bueno, fue muy bonito porque todo bueno, me llevó a eso, lo que te decía, a dejar mi trabajo de una manera un poco pues, que sorprendió en el ámbito en el que me movía, porque bueno, pues era un buen trabajo, ¿no? y a la gente le sorprendió y tampoco tenía mucho más plan más allá que el de querer ir un poco a la providencia y pues muy motivado por el mensaje de la Madre Teresa y entonces pues la verdad que a la gente le costaba entenderlo. Ya que empezaba este viaje y quería darme un tiempo en mi vida pues para realmente discernir y habiéndole poco a poco, a lo largo de ese tiempo, habiéndole encontrado sentido a los evangelios, a la vida de Jesús y a la religión cristiana y en concreto a la católica, que también fui haciendo un pequeño discernimiento dentro del cristianismo para ver por qué los católicos y no los protestantes y tal. Pero bueno, eso fue un camino también bonito de descubrirlo. Pues el caso es que acabé en Calcuta y descubrí algo muy bonito, ¿no? Pues me di cuenta que yo estaba acostumbrado, o por lo menos en el mundo occidental me da la impresión que estamos acostumbrados a una pobreza triste, ¿no? Y asociamos la pobreza material a la tristeza espiritual de las personas. Porque normalmente en Madrid, en Londres, en París, cuando tú te encuentras a alguien materialmente pobre, te lo encuentras espiritualmente devastado, ¿no? Viene generalmente de una situación de violencia, de drogas, de depresiones, lo que sea, ¿no? En su vida que le ha ido arrastrando a la calle y entonces tú ya cuando te lo encuentras en la esquina, pues te lo encuentras realmente triste. Sin embargo, luego vas a lugares pues, como Calcuta, o otros lugares de India, o lugares como en África, donde posteriormente pues, también viajé, y encuentras una pobreza material muy alegre en muchos casos, ¿no? Y encuentras pues, que hay niños que jugando con una lata
de pintura o una tapa de pintura. Me acuerdo que jugábamos al frisbee con una tapa de pintura oxidada. Tenían el mismo gesto, el mismo rostro de alegría, la misma sonrisa, todo igual que el niño que está en el retiro jugando con el coche teledirigido recién estrenado. ¡Guau! Igual, la misma sonrisa. Y entonces dices, estas dos sonrisas, o sea, tan vivas y tan alegres, no pueden depender claramente de lo material que hay detrás, es decir, del coche o de la lata, porque los dos están igualmente contentos a diferencia de objetos, ¿no? Entonces, bueno, dices, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Dónde está la alegría o la tristeza de estos niños o del ser humano? Bueno, pues descubres, ¿no?, que esos niños, donde se han criado en una comunidad pues relativamente pobre y lo han asumido como tal, y su primo es pobre y los tíos de al lado pues también, y venden 3 gallinas y más o menos pues sobreviven y se defienden entre la comunidad, y bueno, pues les ves alegres, ¿no? Otra cosa es que luego ese niño pues vaya a su casa y tenga una situación familiar pues muy dura, ¿no? O un padre con unos problemas serios. Pero de la misma manera que el niño que está en el retiro luego suba a su casa al quinto derecha y tenga una situación familiar también penosa, ¿no? Pero entonces ya la alegría o tristeza de esos niños no depende tanto del coche o de la lata como de la situación que les rodea, ¿no? De la familia, ¿no? Ahí está la pobreza o la riqueza del ser humano, ¿no? Lo que hace que una familia sea pobre, en mi opinión, es la discordia, ¿no? Y los malentendidos que puede haber. En una pareja lo que la debilita y lo que la hace pobre son las mentiras, la duda, ¿no? En una sociedad o en un país, pues la corrupción, la avaricia, el egoísmo, eso es lo que empobrece al ser humano, a las relaciones, a los países, y esa es la pobreza, ¿no? La pobreza espiritual, la que nos va arrastrando a una pobreza material. Pero ahí está para mí, por lo que pude comprobar en estos lugares, el origen de la pobreza y donde yo me veía llamado a actuar. Entonces pues sentía verdaderamente que yo tenía que ayudar a esta gente espiritualmente, en su pobreza espiritual, no a darle un bocadillo a un señor de la esquina que muchas veces te dice no quiero más bocadillos. O sea, mi problema, las causas de muerte de la gente en estado pobre no es muerte de hambre, o sea, no se muere de hambre la gente en España, puede alimentarse. Su problema es un problema de sentirse abandonado, de sentirse desestimado por la sociedad, de no reconocer ningún valor en sí mismo, ¿no? Y el dedicar tiempo a eso, al corazón de estas personas, pues es lo que empezaba a cobrar sentido en mi vida. Y por supuesto todo ello, ese acompañamiento espiritual o esa ayuda espiritual de la mano de los sacramentos, porque yo he vivido personalmente, ¿no?, a través del sacramento pues, de la confesión, de la comunión, ¿no?, en la Eucaristía, pues realmente, bueno, no sé, una fuerza espiritual y una misericordia de Dios que solo Él puede conferir y que solo los milagros se pueden obrar a través de esa manera, por lo que yo he vivido. Entonces, pues sintiendo que mi deber estaba en ayudar a la gente espiritualmente y de la mano de los sacramentos, pues blanco y en botella, ¿no? O me hacía sacerdote o no sé, no había muchas más alternativas. Seguí viajando por África, en distintos países, en Etiopía, en Kenia, en Tanzania, también en parte con las misioneras de la caridad y también con otra fundación con la que estuve, la Fundación Pablo Horstmann, que también, bueno, pues estuve discerniendo si quizá mi camino era un poco más misionero, como una persona pues, que trabaja para una fundación, tiene su familia, su mujer, y bueno, pues era una idea un poco más atractiva a simple vista, ¿no? Y no tan desgarradora que la de consagrar tu vida a Dios a través del sacerdocio. Entonces, bueno, pues quise darle la oportunidad a esa posibilidad, pero bueno, pues poco a poco, después de mucho viajar, como que sentía que el Señor ya me decía, tío, deja de viajar a mi costa, ¿no? Y en nombre del Señor me pego aquí un viaje por el mundo de discernimiento y tal, ¿no? Y vuelve a casa, ¿no? Porque pues entre tu familia, entre tus amigos, entre tanta gente entre la que te has criado, hace falta pues muchísimo, ¿no? Muchísima vida espiritual y este mensaje de amor que tratas de transmitir, así que vuelve ahí y empieza a construir mi reino desde ahí, ¿no? Y empieza a proclamar esta palabra de amor entre esas personas, que es realmente donde eres necesario. Entonces pues volví a Madrid, hablé con el seminario, me aceptaron para entrar en el primer año introductorio del seminario, que es lo que estoy cursando actualmente, y además de eso pues estoy viviendo en una parroquia en Carabanchel, aquí en un barrio de Madrid, donde bueno, pues asisto con las
con las catequesis de los niños pequeños y bueno, poco a poco pues voy entrando en contacto con las familias, con los problemas de las distintas personas y bueno, pues conociendo un poco la vida de parroquia, la vida del sacerdote y tratando poco a poco pues de ir nutriéndome y de formarme, ¿no? Pues para si Dios quiere algún día pues poder ayudar a otras personas a través del ministerio sacerdotal. Cuando dejé mi trabajo yo expuse claramente, además ellos ya lo habían ido viendo en el trabajo, pues que mi devoción religiosa y mi pasión cristiana y de amor por Jesús y tal, pues era muy evidente, porque yo pues lo hablaba con total sinceridad en el trabajo, entre mis compañeros, entre los clientes con los que me relacionaba, porque era algo que me apasionaba y que me parecía importante en la vida, hablar de la familia, bueno, me veían hasta un poco despistado a lo mejor, ¿no? Decían, esto está un poco a por uvas, que luego, bueno, pues tampoco se vio reflejado en mi rendimiento, porque gracias a Dios y por ponerle a él en el centro, pues luego las cosas en el trabajo fueron magníficas, pero claro, cuando yo les dije, pues evidentemente me voy porque como ya veis tengo una inquietud fuerte por buscar y por viajar y en un plano espiritual pues me parecía un poco, o sea, imprudente en ese momento decirles que podía tener cualquier tipo de vocación porque ni yo mismo lo tenía claro, al sacerdocio o lo que fuese, pero sí que les dije como quiero darme un tiempo en mi vida para profundizar en mi vida espiritual. Entonces, pues la gente un poco dice, bueno, pues muy bien, pero yo qué sé, ¿sabes? Pero no dejes el curro. Y digo, no, es que tengo que dedicar cuerpo y alma, porque es que al amado, a la persona a la que quieres, le tienes que dedicar tu tiempo y tu presencia y todo lo que eres. No vale con estar escuchando a alguien con el móvil a medias y mirando de reojo. O sea, tengo que volcar mi vida en esto si realmente creo en ello, si realmente me quiero empapar y quiero amar de verdad, pues quiero saber si este es el camino o no, pero para eso tengo que lanzarme, ¿no? Y bueno, pues nada, pues así fue como lo dije, entonces pues sí, les impactó un montón, pero bueno. Pero ahora ya, pues por las conversaciones que he tenido con muchos de ellos un poco después, pues la verdad es que se ríen, ¿no? O sea, se disfrutan mucho viéndome y se alegran un montón por mi cambio, la verdad. Mis amigos de toda la vida, pues fenomenal, porque, o sea, no son personas especialmente espirituales tampoco o muy devotas del cristianismo, pero normal, pero simplemente por la amistad y la lealtad que nos tenemos a unos a otros, pues como que me han visto tan alegre y tan feliz durante tanto tiempo, ¿no? De una manera tan consistente, porque eso, ahí está la clave, ¿no? Yo creo, no en que te vean alegre o tal, sino en perseverar, ¿no? Cuando te ven que un día y otro día y otro día, joder, que un lunes por la mañana tú estás feliz cuando el resto viene de un fin de semana, que aquí no hay quien vaya a trabajar, dicen, oye tío, ¿y esto por qué? ¿No? Y entonces pues de ahí surge el interés y bueno, y el cariño y tal, y entonces pues la verdad que todos también le han visto mucho sentido dentro de este sinsentido, ¿no? Dentro de esta locura, todos me apoyan un montón y eso es un lujo porque siempre han estado ahí y me siento tan agradecido porque eso ha sido clave en mi vida también, ¿no? Las amistades, o sea que no, muy bien, la verdad. La reacción de mis padres, hombre, pues no ha sido fácil, ¿no? Para ellos asimilar todo esto, porque también, pero yo lo entiendo, porque también un proceso de discernimiento que uno va haciendo interiormente, pues lo va haciendo él. Entonces, tú realmente vas teniendo esas luchas, ¿no? De ¿será que sí, será que no, seguro, tal, buf, qué miedo, buf, que no miedo? O sea, vas teniendo tu propio diálogo y tu propia batalla, y cuando ya más o menos crees que es prudente decírselo a tu familia porque ya lo ves claro y no quieres andar mareando, pues tú ya has pasado por un proceso de discernimiento de 6 meses o 1 año o el tiempo que sea, pero tú se lo dices a tus padres y tus padres no han tenido ese periodo previo de discernimiento que tú has ido viviendo. Entonces para ellos, pues aunque te puedan conocer un poco o vean por dónde van los tiros, pues claramente es una sorpresa muy grande, ¿no? Y en mi caso una sorpresa un poco, bueno, pues no deseada en un primer momento, porque pues para ellos, también por la vocación paternal que uno tiene, ¿no? Y la manera de criar a unos hijos, encuentras tu felicidad precisamente en la familia y tú pues consideras que lo que le hará feliz a un hijo pues también será el tener su familia, ¿no? Y ser felices como los padres han podido ser felices. Sin embargo, bueno, pues les costó mucho, bueno, entender esto, claro, y
y estamos ahí un poco pues tratando de vivir ese proceso, ¿no? y yo pues de contarles cómo lo estoy viviendo y bueno, poco a poco pues se va suavizando la cosa, ¿no? Y se va haciendo cada vez pues una cosa más alegre, pero bueno, yo lo entiendo, es una cuestión de tiempo, de que ellos también pues se vayan integrando en esta vida religiosa que en el fondo yo he decidido tomar, pero que ellos pues no necesariamente tienen por qué, ¿no?, seguirla del mismo modo. Entonces cada uno tiene su tiempo y su manera de verlo y bueno, pero es muy bonito porque a mí no me, vamos, me encanta poder hablar de todo esto con mis padres, me ayudan muchísimo y bueno, pues desde su desconocimiento, porque no es algo que ellos hayan vivido en su propia persona, pues ponen todo el interés por tratar de ir entendiendo todo esto, ¿no? Y no sé, la verdad que me siento muy afortunado en ese sentido, aunque sí que es verdad pues que tampoco es que estén aquí dando palmas con las orejas de alegría, porque en su cabeza había otro proyecto para mí. Entonces, bueno, pues es un camino, ¿no?, que estamos haciendo todos juntos.